Hola. ¿Sí? Ah, la señora. ¿Cómo dice? Por la tormenta, claro. Bueno, yo los espero. No, María se acostó. Ya la conoce la señora. Después de las 9 no hay quien la mantenga en pie. Claro, es de otra época. ¿Cómo? ¿Miedo yo? Ay, por favor, señora, ¿cómo se le ocurre? Sí, los espero. ¿Leyendo alguna cosa? Que tengan buen viaje. Miedo. También ella es de otra época. Del mes pasado. A. Poe. Edgar Allan Poe se adelantó con paso de gigante al movimiento literario de su país y de su época. Fue genial como poeta y genial como escritor. Y aunando ambos talentos, creó un género que lo hizo inmortalmente famoso. En ese género nos hemos inspirado para ofrecer estas historias, tratando de conservar en ellas la esencia del hechizo y de la naturaleza, en su misterio y en su fantasía. Amigas, amigos, bienvenidos. No es fácil explicarse de qué forma un joven escritor, como lo era Poe en su momento, con tan solo 24 años, fue capaz de elaborar un relato tan perfecto y acabado como manuscrito hallado en una botella. Se supone que era de los primeros relatos que escribía y uno de los más populares, por el cual recibió un premio literario dotado de $50. Exponente claro y ejemplar de la literatura fantástica, se trata de una narración descaradamente moderna, o si se prefiere, descaradamente precursora de lo moderno, de las que cabría denominar intemporal. Desde la perspectiva actual, este cuento podría pasar perfectamente por surrealista y, de hecho, como tal, fue valorado por dicha corriente artística a principios del siglo XX, debido a la atmósfera onírica y alucinógena en que domina en todo su texto y a la absurda actitud de sus personajes y a su propio ambiente marino, turbio, neblinoso. Su historia entraña una simple, aunque poderosa y bien construida alegoría fantasmagórica que comparte los temas marineros tan certera y técnicamente retratados por Poe, con su única novela, y con aquel otro relato, Un descenso al maelstrom. También la singular atmósfera dominante, los grandes hielos, la inmensa noche antártica, la insinuación del abismo, temas que tanto impresionarían al gran epígono de Poe, Lovecraft. Y por último, ese final inesperado y de nuevo extraño en aguas antárticas. Pero sin duda se trata de otro de los relatos de terror de Edgar Allan Poe que han ejercido una influencia más duradera sobre la literatura, más que el propio manuscrito encontrado en la botella. Se trata de El hundimiento de la casa Uxell, conocido también como la casa de la caída Uxell,
una de las narraciones más complejas de Poe, debido a su intenso barroquismo y otros excesos literarios de todo tipo, que han sido objeto de decenas de estudios y de diversas interpretaciones literarias y psicológicas. Su argumento presenta a un joven caballero invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico, que vive completamente recluido en compañía de su hermana Lady Madeleine, también delicada de salud. Usher vive presa de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida, pero la que acaba muriendo es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta y no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. El hundimiento de la casa Usher contiene en sí una poesía incrustada y una gran acumulación de elementos dispares, ordenada y sabiamente graduada, que vertebra una larga alegoría sobre la enfermedad y la muerte. Su recargada ambientación y su paisaje nos recuerdan los ecos de la novela gótica, inaugurada por Horace Walpole en el Castillo de Otranto. Pero Edgar Allan Poe aporta pruebas de su originalidad y genialidad artística como inventor del terror psicológico, fundando un terror que sale más del interior del personaje que del ambiente. De esa manera, la tenebrosa escenografía gótica de la casa Usher se convierte en una personificación de sus habitantes. No es de extrañar que este relato sea una de las historias que han ejercido una influencia más duradera sobre la literatura y el cine posteriores. Entre numerosas adaptaciones nos encontramos de nuevo con Roger Corman y Vincent Price en una película de 1960, a quienes en esta ocasión se suma otro conocido nuestro. ¿Os acordáis de las diversas versiones que sobre la novela Soy leyenda contemplamos cuando hablábamos de las epidemias literarias? Pues bien, su autor, Richard Matheson, escribe el guión de esta versión de la caída de la casa Usher basándose en el cuento homónimo que Edgar Allan Poe publicara en 1839. Al menor choque nos resquebrajamos. Los dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos. En mi caso es peor, ya que yo soy mayor que ella, pero los dos la padecemos. Pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida luz. Los olores me atacan constantemente. Y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí. Los elementos autobiográficos, como señala Julio Cortázar, saltan a la vista en el hundimiento de la casa Usher, como en ningún otro relato de Poe. El egotismo morboso, vinculado a una enfermedad nerviosa, de confusa etiología, los rasgos necrofílicos, el sadismo macabro, las relaciones familiares anormales de tipo incestuoso y la presencia estimulante del opio, todo ello estéticamente combinado con cuadros y libros vetustos e interpretaciones musicales desaforadas que, sin duda, prefiguran a Sherlock Holmes muchos años después. La genial maestría técnica de Poe consigue amalgamar todo esto en una síntesis armoniosa y fascinante. Siempre sus cualidades rítmicas y musicales en la estructura y en la propia prosa. La exquisita finura en el diseño de la curva creciente de interés y el estruendoso clima final, a lo gran Guignol, de proporciones tan majestuosas como terribles, que excede toda consideración literaria. Se trata de una de las imágenes más citadas de la historia del género macabro, al que se accede por medio de una doble trama confluyente. Procedimiento este contrapuntístico muy utilizado un siglo después en el cine de suspense. No en vano, el hundimiento de la casa Usher será la más destacada creación del nuevo arte cinematográfico en una época en la que el cine estaba buscando formas nuevas y cuando Roger Corman apenas contaba 3 años de edad. El hundimiento de la casa Usher, la película más destacada de la filmografía de Jan Esten, todo un clásico del cine, realizada en 1929, es ejemplo de la exploración
que la vanguardia francesa realizaba en sus creaciones cinematográficas. Luis Buñuel trabajó precisamente como director, asistente y guionista en una película hoy día convertida en obra de culto de cinéfilos. Einstein, realizador hoy olvidado, recibió la influencia de las vanguardias y del surrealismo. Representó el tipo de cineastas que son verdaderos creadores de imágenes en movimiento, indagando las posibilidades del espíritu y los misterios de la imagen cinética, integrando el espectador con el mundo de los personajes y con su percepción ambigua de los acontecimientos visualizados. Al igual que en el relato, en la película, la casa Usher, un fiel reflejo del estado psíquico de su dueño, se asienta esta película sobre un espacio lúgubre, iluminado según la influencia del expresionismo alemán y remitiéndonos en los dibujos que adornan sus paredes a motivos surrealistas. El hombre de la multitud es un cuento breve de Poe, publicado por primera vez en 1840. En él, un narrador sin nombre persigue por simple curiosidad a otro hombre durante 2 días seguidos, a través de un populoso Londres descrito con minuciosidad. Una de las lecturas que se puede hacer de este relato, desde la observación de los transeúntes de una calle de Londres, es la presencia por vez primera de la clase media trabajadora y los distintos tipos de trabajadores, sus modos de vestir, de caminar por la calle. En 1840, Londres, ciudad que Poe conoció en el viaje a Inglaterra que realizara con su familia adoptiva, los Hallam, era la ciudad más grande del mundo, con 750.000 habitantes. Al igual que en sus relatos policíacos, Poe asocia las ciudades modernas con el aumento del crimen deshumanizado. En este sentido, Julio Cortázar destaca, aparte de lo interesante y sugestivo del relato, su gran habilidad técnica en la caracterización de esta multitud urbana, un tema que tanto obsesionará a muchos novelistas del siglo XX. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, otro relato de Poe, es un relato que posee un gran interés y despertaba entre el público porque relacionaba los últimos descubrimientos de la ciencia y la pseudociencia, concretamente con el mesmerismo, que consistía en imbuir al paciente en un estado hipnótico mediante la influencia del magnetismo y que más adelante evolucionaría hacia la hipnosis, hechos que el propio Poe, sin embargo, a los cuales no le concedía mucho crédito debido a su fe absoluta en la razón. Ejemplo exacto este relato de suspense y terror, el narrador de esta historia señala que hasta donde él sabe nadie ha sido mesmerizado a voluntad en el umbral de la muerte y tiene curiosidad por conocer sus efectos en un moribundo. Su amigo Valdemar, un enfermo terminal de tuberculosis, consiente en realizar el experimento. Mientras Valdemar cae en trance, empieza a carecer de pulso y de respiración perceptible, y su piel se aprecia pálida y fría. El narrador finalmente trata de despertarlo, y en el transcurso de esta operación, todo el cuerpo de Valdemar degenera instantáneamente, según el relato, en una masa casi líquida de odiosa y repugnante descomposición. El propio Lovecraft sitúa esta narración entre los más intensos relatos de horror de tipo sobrenatural.
Ya mencionamos en su momento El escarabajo de oro, al hablar de los cuentos policíacos de Poe. Un relato donde encontramos a su autor en su faceta de investigador y esclarecedor de misterio, para lo que ocupa también un narrador neutro el protagonismo. La aventura ocurre en el siglo XVIII, en la isla de Sullivan, cerca de Londres. El narrador relata un suceso de la amistad que entabló con William Legrand, un hombre solitario, quien vivía en la isla con un ya liberado sirviente llamado Júpiter. En una de sus visitas a su amigo, Legrand, el melancólico hombre, le comenta que ha encontrado un escarabajo que parece de oro y cuyo dibujo en un pergamino será la clave para el descubrimiento de un tesoro escondido. El lenguaje sencillo de este relato, con muchas alusiones a obras de otros autores, con citas de autoridad y, sobre todo, con un criptograma que inspiraría los criptogramas del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. También influyó en otros escritores de misterios y aventuras este relato. Robert Louis Stevenson en La isla del tesoro, Montague Roth James en El secreto de la Bag Thomas, Arthur Conan Doyle en El ritual de los Muggles e Isaac Asimov en The Cave. Otro relato, Ligeia, nombre de una sirena en la mitología griega, es un relato de amor, muerte, resurrección y abuso de sustancias tóxicas como el opio. Considerado como el relato más logrado por el propio autor, la amada mujer del protagonista de esta obra, nos encontramos nuevamente con un narrador en primera persona, muere sumergiendo al narrador en una profunda desesperación de la que cree que puede volver a salir casándose con otra mujer.
Pero el recuerdo y la presencia de Ligeia no lo abandonan nunca. Cuando el amor de tu vida muere, harías lo que fuera imposible por traerle de nuevo a la vida. No puede enterrarla en tierra sagrada. No era cristiana. Esta tierra es mía. Es la tierra del Señor. Entonces que sea Él quien la rechace. No descansará en la paz de Cristo. No descansará porque no ha muerto. Para mí. Y no ha muerto porque ella no quería morir. ¿Es más fuerte su voluntad que la de Dios? Autor, además, de una única novela, una fantasía larga, la narración de Arthur Gordon Pym, que destaca entre la obra de Edgar Allan Poe. Se trata de un relato de aventuras marineras, centrado en su intrépido protagonista, quien encontraría eco posteriormente en las obras de Stevenson, por ejemplo, El secuestrado y La isla del tesoro. Nuestro protagonista, Arthur Gordon Pym, se embarca clandestinamente en el barco ballenero Grampus. Tras muchas experiencias y desgracias que ponen en riesgo su vida, motines, naufragios, canibalismos, guerras con nativos, se interna en parajes prodigiosos de los mares antárticos, hasta que sufre una sobrecogedora revelación con la que culmina esta historia. Se trata de una sistemática pesadilla, cuyo tema secreto es el temor y la vivificación del color blanco. Poe hace aparecer al final de su narración a un extraño ser de intensa blancura y eligió ese color como símbolo del mal, por intuiciones o razones idénticas a las declaradas por Melville, quien le rinde tributo en su también espléndida alucinación Moby Dick. Poe finge unas tribus que habitan cerca del círculo antártico, junto a la patria inagotable de ese color, y desde generaciones atrás han padecido terribles visitas de hombres y tempestades de blancura. El blanco es anatema para estas tribus, y lo es también cerca del último renglón de su último capítulo para los lectores de esta obra. Los argumentos de este libro son dos: uno inmediato, las aventuras y vicisitudes marítimas; otro infalible, sigiloso y creciente, que solo se revelará en su sombrío y prodigioso desenlace, uno de los más enigmáticos que se recuerdan en la historia de la literatura. Para esta narración, Poe se inspiró, por un lado, en los muchos relatos aparecidos en periódicos y revistas científicas de la época de arriesgadas expediciones polares, muy de moda en aquel entonces. En el terreno puramente literario encontramos ecos inequívocos de antiguas leyendas marineras sobre naufragios y buques fantasmas que siempre han corrido de puerto en puerto, como la del holandés errantes, y lecturas como el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, y por supuesto la balada del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge. Tampoco hay que olvidar la experiencia traumática que debió suponer para Poe, niño, el atravesar el Atlántico junto a su familia adoptiva entre tormentas en un barco a vela en 1815 hasta una Europa congelada, ese año, en pleno año de verano, ausente, por eso se le denomina año sin verano, que fue provocado por el volcán Tambora, el mismo hecho que inspiraría la reclusión de Mary Shelley y la creación de esa fantástica obra Frankenstein. Del mismo modo, se ha señalado la coincidencia entre las entonaciones del nombre del personaje Pym y del propio Poe. También tenemos el primer nombre de cada uno de ellos, un nombre sajón, Arthur Edgar. El segundo escocés, Alan Gordon. Y luego Pym Poe, equivalentes, homófonos de algún modo. Cuando todos nos hubimos tranquilizado, nos dice el libro, nos pusimos a mirar la nave que se alejaba, hasta que se perdió de vista. El tiempo empeoraba y soplaba un ligero viento. En el preciso momento en el que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí con una expresión en la cara que me dio escalofrío. Tenía un aire de seguridad y entereza que nunca le había observado. Antes de que despegara los labios, yo tenía el pálpito de lo que iba a decirme. En una palabra, insinuó que uno de nosotros debía morir con el fin de salvar a los demás.
Si toda la obra de Edgar Allan Poe ha sido un fértil terreno polémico, Pym es singular por otros motivos y alcanza su punto más crítico debido a la abundancia de detalles macabros que contiene y a su indescifrable desenlace. Hay crudos elementos en ella que invitan a la especulación y la polémica, sanguinarias escenas de violencia, cadáveres en descomposición, incluso canibalismo, todos ellos, según lo propio del autor, muy bien dibujados y cuajados de detalles escabrosos. En una sociedad pacata, puritana como la suya, es llamativo que Poe se atreviera a llegar literariamente tan lejos con sus obsesiones. En cualquier caso, nunca más se atrevería a embarcarse en correrías semejantes. La novela, la narración de Arthur Gordon Pym fue muy valorada por los surrealistas, que destacaban en ella su especial eficacia evocativa de elementos inconscientes. Por este motivo, el psicoanálisis ha buceado también en los mares que recorren el héroe y sus desventurados compañeros. En cuanto a Poe, solo sabemos que buscó escribir un relato de aventura, que lo consiguió hasta cierto punto y que lo dejó inconcluso. El problema, quizás insoluble, está en explicarse si abandonó la tarea por fatiga y carencia momentánea de invención o si la obra se lo impuso. Una lectura atenta tiende a apoyar esta segunda hipótesis. El que fuera epígono principal de Poe, H.P. Lovecraft, uno de los más conocidos dentro del horror sobrenatural, sentiría auténtica veneración por esta novela, evidenciándolo en su escrito más largo y de parecida extensión, En las montañas de la locura, una obra negada de citas extraídas de Arthur Gordon Pym. Por su parte, Julio Verne, también admirador de Poe, escribió una secuela, La Esfinge de los Hielos, junto a un único estudio y ensayo literario titulado Edgar Poe y sus obras. En este estudio analiza minuciosamente sus cuentos y narraciones. Herbert Wells, por otro lado, señaló que Pym narra todo aquello que una inteligencia de primer orden era capaz de imaginar sobre el Polo Sur hace un siglo. Y esto es todo. Con esto acabamos el programa de hoy, pero no os preocupéis, no temáis que habrá más Poe. Muchas gracias. Creo que me moriré sin haber entendido a Billy ni lo que hizo. Primero trató de matarnos a todos con sus torpedos. Sin embargo, nosotros le rescatamos del mar y le acogimos a bordo. Compartimos con él todo lo que teníamos. Todo el mundo pensaría que estaba agradecido. Pero lo único que se le ocurre es conspirar contra nosotros. Luego dejó morir de sed al pobre Gus. ¿Qué se puede hacer con gente así? Quizá uno de nosotros debería tratar de remar. ¿Pero hacia dónde? ¿Y para qué? No. Cuando asesinamos al alemán, asesinamos también nuestro motor. No.